Boa noite. Ok. Estamos contentos una vez más, porque seguro que hoy tiene un mensaje para nosotros. Y me gusta ver las caras porque están sonriendo, ¿no? Cuando uno está sonriendo significa que Dios está trabajando. Y como yo he dicho al primer día, que era difícil para andar con ese pueblo seco, suave, así. Pero ahora estoy acostumbrado. Yo creo que voy a pedir al pastor para quedar algunos días más para acá. ¿O no? Amén. Ok. Hoy tenemos un mensaje. ¿Cómo vamos a poner ese título? El Señor te va a devolver todo lo que le ha quitado o perdido. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios. Puede quedar sentado, puede parar de rodillas, no importa. Pero vamos a orar. Señor Dios, nos llamamos un día más. Danke, Señor. Como por guíanos a la noche. A ver, Senhor, nós pedimos para por iluminar-nos mente, na Senhor. Dota-nos com o Espírito Santo, mientras que nós está predicando a palavra. E, Senhor, ajuda-nos com o espanhol. Ajuda-nos com o idioma, assim com o povo, que por compreender o mensagem. Aqui nós o nosso pedido em Cristo, seu nome. Amém. Salí del supermercado, ese tiempo que cuando uno compraba como 500, 400 floros, era una buena cantidad para una pareja que no tenía hijos aquí en Curazao. Y llenamos el refrigerador. Sí, lo llenamos completo. Y ese tiempo, para mí, una cámara de sacar fotos era de gran valor, porque con eso yo vivía como part-time. Yo tenía mi trabajo, pero yo sacaba fotos para vivir también. Y llegué al siguiente día, que salí del supermercado, encontré mi puerta abierta. O forzado, quebrado. Pero ¿qué pasó? Lo que pasa que 24 años atrás, yo acabo de casarme y me pidieron casé en diciembre y me pidieron el enero o febrero para cuidar una casa por 3 meses. Y esa casa estaba en un barrio de Los Tigres. Como se dice en San Domingo, Huachupita, Gualé, Capotillo, eso es así. Para que usted sabe más o menos de lo que estoy hablando. Pero me pidieron por 3 meses. Y que yo quedé como 3 años en ese barrio. 3 años en ese barrio, en Los Tigres. Y llegué a mi casa el siguiente día del supermercado. Yo fui, si mi puerta estaba abierta, entonces yo fui derechito a controlar qué faltaba. Pero de una vez yo fui sobre el refrigerador, había dedos. Había manchas negros así. Entonces, como mi esposa es fastidiosa así, para mí yo podía quedar con algunas cosas ahí. Pero ella me dijo que vamos a botar todo. Entonces botamos 400 y pico floros de mercancía afuera, lo que sobraba.
Y cuando yo fui a buscar, mi cámara no estaba. Y ella tenía un Nike, ¿cómo se dice? Un tenis. Ella tenía un tenis de gran valor, caro, que ella andaba con eso. Entonces, perdimos algunas cosas más. Pero lo importante es que fuimos al policía. No hizo nada. Después de algunos días, me dieron un tip, ¿cómo se dice? Yo sabía quién era. Entonces yo envié un recado por él, por el muchacho. Por favor, traiga mis cosas. Por favor, trae mi cámara. Porque ya yo sé, el tenis ella no va a utilizarlo. Las ropas y lo demás no vamos a utilizarlo. Pero necesitaba mi cámara. Entonces él no lo traía. Y sobre todo, él pasaba enfrente de mi casa con el tenis apuesto. Y como yo era la mecha pequeña, yo empecé a preparar una trampa. Yo empecé a imaginar cosas. A pesar que somos cristianos, a pesar que Cristo vive en nosotros, a pesar que queremos en Dios, pero el enemigo mete cosas en la cabeza. Y yo tenía un plan. Y un día salimos de la casa y volví. Dejé el carro lejos y volví. Yo digo que él viene, ya va a funcionar mi plan. Gracias a Dios que él no vino. Él no vino. Entonces, para hacer la historia corto, la cosa se fue, quedó así. Nunca más recibimos nada. Y después del barrio, sí, no sé qué pasó más con el muchacho. Yo le quedé saludando, así, pero así la cosa terminó. Pero no recuperé nada. Ni de policía, ni de él, ni de su amigo, nada. Pero para ilustrar que a veces uno pierde cosas de gran valor. A veces la vida te paga caro. A veces tú pierdes familias. A veces tú pierdes cosas de valores. A veces el enemigo mete en tu casa. A veces la cosa se pone complicado. Y a veces oramos al Señor y parece que no hay contesta. La cosa se pone difícil. Hoy vamos en la Biblia para que podamos ver qué dice el Señor sobre sobre esta historia. Vamos en el primero de Samuel, capítulo 30. ¿Ok? Despacio, hermana. Vamos largo hoy. Primero de Samuel, capítulo 30, versículo 1 adelante. Vamos a leer todo, hermana. Sí, después vamos a cortarlo pedacito a pedacito. Sí. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguey y a Siclac y habían asolado a Siclac. Espera. ¿Todo el mundo lo tiene? Primero de Samuel, 30, capítulo 30, versículo 1 adelante. del 1 al 20. ¿Quién no lo tiene todavía? Pero es que ahí también está. Ok. Bueno, volvemos a empezar. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguey y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino.
Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Camel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa e higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego comió y volvió él en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Ok, hermana. Paramos un ratico aquí. Vamos a empezar de nuevo porque se va a poner un poquito largo. Entonces algunas personas se van a casa. Aquí la historia dice que después de 3 días vino David a Siclá. Se dice Siclá. Ok. Vamos primero que David llegaron ahí. David andaba probablemente tratando de ayudar a los filisteos. Entonces cuando David ayudaba a los filisteos, dijeron que mejor este hombre no mezcla con nosotros, porque fue él que mató a nuestro jefe, Goliat, el gigante. Entonces que no confiaba en David. Entonces dijeron a sus jefes: deja que ese hombre se vaya. Entonces David regresó después de 3 días a la ciudad donde él vivía. Entonces David andaba con 600 hombres. Y cuando llegaron ahí, ¿qué pasó? Hablo conmigo. ¿Qué dice la Biblia? Llevaron a las mujeres cautivos y todo lo que había ahí. Entonces, más de 600 personas, que eran mujeres de los 600 hombres, y 2 mujeres de David, y todos los demás, lo llevaron cautivo. A pesar que llevaron las personas cautivos, lo quemaron el ciudad completico. Entonces la Biblia dice que lloraron hasta que no tenían fuerzas. Mis queridos hermanos, a veces las cosas pasan en nuestra vida que vamos a llorar, que podemos llorar y llorar mucho, sacar lágrimas sin tener fuerza. Yo no sé en qué situación usted puede estar. Pero a veces la cosa pasa y pasa duro, que podemos olvidar que Dios mismo existe. Porque cuando la cosa sucede, no vamos a entender a Dios. Pero Dios sabe lo mejor a veces. Tenemos que seguir confiar. Y la Biblia dice en el versículo
5 y 6, que el pueblo estaba angustiado. Léalo, hermana, léalo por favor. El 5. El 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, a la que mujer de Nabal, de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues Ok. se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. David estaba muy angustiada porque el pueblo tenía un plan de matarlo. Eso es práctico. A veces cuando tenemos dinero, cuando tenemos comida, cuando tenemos de todo, tenemos muchos amigos. Cuando la cosa va bien con nosotros, tenemos muchos invitados en nuestra casa. Muchas personas vienen a visitarnos. Muchas personas quieren que nosotros somos parte de ellos. Pero cuando la cosa se pone mal, entonces todo el mundo se pone contra de uno. Podemos ver algunos momentos atrás cuando David mataba el león. ¿El león se dice? Todo el mundo gozaba. Cuando David le tocaba pelear con Goliat, era el hombre del tribu, era el hombre que todo el mundo dice, David, David, David. Todo el mundo estaba contento. Cuando algunos versículos atrás, la Biblia dice, el pueblo decía, cuando Saúl mataba 1000, entonces David mataba ¿cuántos? 10,000. Gritaba cantando, Saúl mató 1000, David mató 10,000, Saúl mató 1000, David mató 10,000. Entonces estaban contentos. Pero ahora, ¿qué pasa? Lo quería apedrearlo, quería matarlo. Estaba contra de él. Mis queridos hermanos, a veces la cosa se pone contra de nosotros, en nuestra casa, en nuestra familia, en el trabajo. Pero David tenía un mensaje para nosotros. ¿Qué dice la Biblia que David hacía en versículo 6? Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Ahí. Dios. ¿Qué hacía David? Se fortaleció. Se fortaleció en el Señor. Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Dios. Buscar a Dios. No importa cualquier cosa. No importa la dificultad. No importa el problema. No importa el tamaño y la circunstancia. Tenemos que fortalecernos en Jehová. Y David buscaba al Señor. Dios. Y la Biblia dice que David mandó llamar el efod. Al sacerdote. Sí. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás los cautivos. En ese tiempo el efod era una chaqueta, un vestido con luces así, y los sacerdotes comunicaban por medio de esa chaqueta con Dios. Y David mandó llamar el sacerdote para venir con la chaqueta para hablar con el Señor directamente. Y preguntó David, dame una idea, Señor. Estoy en problema aquí, la cosa no me sale, nos llevó nuestras familias y dame un tip, dame una señal. Dame un señal. Dame una señal. ¿Persíguelo o no persíguelo? ¿Y qué dice el Señor? Sí. Ve, Sí. porque ciertamente recobrará todo Sí. lo que se había perdido. Ve, porque yo voy a devolverte todo. Entonces la Biblia dice cuando salieron
para ir, David salió con 600 hombres. Pero cuando llegaron al río, ¿cómo se llama ese río, hermana? Besor. Besor. Y ahí había un problema. Besor representaba, Besor era un río frío. Y los 600 estaban cansados. Estaba cansado de verdad, porque la Biblia dice que se fueron a ayudar a los filisteos. Seguro, si demoró 3 días para llegar a casa, entonces lo tomaron 6 días para viajar para ir a los filisteos. Entonces tomó 3 días para ir a los filisteos, 3 días para regresar, y ahora vamos a pelear otra vez. Estaba cansada, no tenía fuerza. Sus mentes estaban en sus familias, en sus hijos, en el problema. No podía comunicar, no podía andar, no tenía ánimo. Y llegaron a Besor. Besor era frío. A veces en la vida cristiana empezamos a friar en la iglesia. Hay cosas que nos salen. Quizás hay problemas en la iglesia mismo. Vamos a decir que yo no voy donde están esas personas. Yo no voy donde está la hermana tal. Yo no voy a andar con el hermano tal. Hay frialdad en la iglesia. Pero David nos envió un mensaje. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecernos en el Señor. En el Señor. Y cuando los 600 estaban cansados, pero David vio que 200 no podía cruzar el río. Entonces David dejó 200 atrás. Siguió con 400. Siguió con 400. Y en el camino encontraron a un egipcio, ¿no? Sí, a un egipcio. Ese egipcio era parte del grupo que conquistó David y la familia de David. Los que se habían llevado a todos. Sí, estaban juntos, era parte de ellos. Pero se enfermó, entonces lo dejaron ahí. El grupo le dejaron atrás. Entonces David lo alimentó 3 días. Imagínate, 3 días le dieron de comer. Entonces se reanimó, se levantó y hicieron una promesa que él va a llevar David donde están los demás con sus familias, pero que no le dejaron con el grupo de ellos. Entonces eso no es tan importante, pero lo más importante es que en el versículo 17 del capítulo 30, dice la Biblia que el grupo estaba festejando. ¿Festejando con qué? Habla conmigo. Estaban festejando lo que el botín. ¿Pero con qué? ¿Con qué? ¿Qué dice la Biblia? No, lo que dice la Biblia. Comiendo, bebiendo. Vea, aquí dice en el 16. Sí. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. ¿Qué dice la Biblia? ¿De quién? Que el botín que lo recogieron, ¿de quién? De la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. ¿De la tierra de qué? Filisteos. ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 30? Llegaron David después de 3 días, ¿a dónde? Al Neguey. ¿Al dónde? Siclac. ¿Y cómo se llama el pueblo donde David vivía? Neguey. David vivía ¿en dónde? En Siclac. ¿Qué destruyeron? Siclac. ¿Qué tomaron? Botines en Siclac. ¿Mujeres de quién? Siclac. ¿Hijos de quién? Siclac.
¿Qué estaba festejando? ¿Estaba botín. festejando con qué? El botín que se habían llevado ¿De quién? de Ciclac. No, de ¿Qué dice la Biblia? filisteos y De los Judá. filisteos y de Judá. Gloria a Dios. Porque ustedes no me entendieron. Lo llevaron los botines, las mujeres, los hijos, los demás de Ciclac, que eran familias de los hombres y de David, de Ciclac. Pero estaba festejando ¿con quién? ¿Con qué? El botín de los filisteos y de Judá. Y de los filisteos y de Judá. Porque las cosas de David y los hombres quedaron completico. No podía tocar nada porque el Señor le ha dicho: en mi nombre lo voy a recoger, le voy a dar todo y todo completico. Ese es el mensaje que yo quería predicar ayer. Pero no sé por qué Dios me ha dicho que predícalo hoy. Mis queridos hermanos, cuando Dios hace sus promesas, Él cumplirá de pie. ¿A qué? A la letra. Él dijo a David, cuando David consultó con él: Señor, persíguelos. Señor dice: seguro, persíguelos, porque yo te voy a darles por completo todito lo que le quitaron de ustedes. Entonces digo la Biblia en versículo 18, 17. o sigue leyendo. 17. 17, hermano. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Versículo 18, hermano. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a todas sus mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas, el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Amén. El Dios que servimos es un Dios todopoderoso. Amén. Mira, si uno llega en casa del rey, tú puedes coger todo en el castillo. Pero lo principal, yo voy donde guarda el rey su botín. Todo lo que tiene el rey, yo voy a buscar. Ahí yo voy, ahí. Y la Biblia dice que recuperó David todo lo demás cosas, las mujeres de los hombres, los hijos, los animales, pero también, ¿qué dice la Biblia? De allá dice: tomó también David todas las ovejas y ganados mayores, y trayéndolo todo delante decían: esta es la presa de David, o el botín de David. La cosa más importante también estaba intacto. Los botines de David estaban intactos. Mi querido hermanos, hoy Dios tiene un mensaje poderoso. No importa en su vida qué va a pasar de ahora en adelante. No importa qué pasó algunos años atrás. No importa qué perdiste. No importa qué te hace falta. La Biblia dice que Dios va a recuperar y devolverte todo, todita. Puede ser su casa, puede ser su finanza, puede ser tu gozo, puede ser tu vida, puede ser tus hijos, puede ser tu matrimonio, puede ser tu pasión, tu negocio, puede ser como ahí la hermana pide sus ojos, su vista. Dios puede hacer de todo, devolverte todo completico. Basta que depositamos nuestra confianza en Él. Dios es un Dios todopoderoso. Yo creo completamente en el Señor.
En los momentos difíciles, yo sé que Dios está. Y yo te animo porque yo puedo decirte cuántas cosas Dios hizo por mí. Yo sé que Dios puede hacerlo por ti también. Vamos a orar hoy. Vamos a orar. Yo quiero orar aquí adelante por alguien que nunca vino. Nunca vino aquí delante. Voy a orar por todo el mundo, pero alguien que dice orar específicamente para mí. Estoy en una situación, un momento difícil que yo no puedo salir. Y yo voy a confiar que Dios va a hacerlo por mí. Si Él lo hizo por David y los hombres, Él puede hacer por ti también. ¿Quién? ¿Hay una persona? Solamente una. Dios dice que hay una. Una. No dice dos. Una. Hay una. Si hay dos, vamos a orar por dos. Si solamente hay una, vamos a orar por una. Hermana, ¿usted también quiere venir adelante? Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Vamos a poner de manos. Podemos poner de pie o de rodilla. Vamos a orar. Señor Dios, ave noche, nos está contento como por aquí nos aquí nada, Señor. Señor, tabatin mil les camina con nos por ahí. Nos por ahí cualquier fiesta, cualquier discoteca, sé que cualquier amigo venga dominó, sé que cualquier amiga ve sin tabac novela, cualquier cosa de televisión, pero nos escoge para venir aquí, Señor. Señor, nos está contento un día más, como por 13 nos aquí, Señor. Señor, tem gente que não tem de decisão, que tem problema com não tem salida, Senhor. Senhor, vamos mostrar-nos do passado, como te guia para o povo, e a noite, Senhor, nos roga para por intervenir no problema aqui, Senhor. Senhor, vamos mostrar que a de Deus de poder. Vamos mostrar que o Senhor, a de Deus todo-poderoso, Senhor. Vamos mostrar como por recuperar todo lo que el pueblo ha perdido, Señor. Vamos mostrar, Señor, onde nós temos que recuperar nos forças, Senhor. David estava tendo momento de angústia. Ele estava de medo que não pôra matar. Pero, Senhor, Ele avisa-nos que nós me separamos, nos rodeamos, assim que nós podemos recuperar força de Deus, Senhor. Senhor, vamos mostrar-nos também, quando nós chegamos no rio, mas que o rio está frio, nos siga cruza adiante, Senhor, para soltar, bota guiando-nos. Vamos mostrar-nos, Senhor, como bota recuperar, bota dar-nos tudo o que nos perde. Senhor, quizás no passado, nada dentro da minha casa, nada com outra coisa, não é não, pero, Senhor, bota em costa muito mais grande preparar para nós, Senhor. Vamos ver o nome, Senhor, não entende o que bota em preparar para nós, Senhor. Pensei, Senhor, apesar que nós perde turcos, apesar que nós pode perder qualquer coisa, apesar que nós está dentro de situação que nós não tem salida, vou avisar-nos que tem coisa muito mais grande preparar para nós. Senhor, bendicionar nós, Senhor. Bendicionar o povo, bendicionar cada pessoa que nós não te olvidar, minha irmã, que tem essa operação, Senhor. Bendicionar ele grandemente, Senhor. Dê-lhe fé e ânimo para seguir adiante. Era humano com a bem dilante, Senhor, nós pedimos para ajudar, Senhor. Porque conhecer cada drate de não caber e cada situação que não tem. Tem outra pessoa que deve valer de decisão, que tem que tomar decisão para seguir Cristo inteiro caminho, nós pedimos, Senhor, para iluminar um passo, não. Abrir um voo, não assina que não pode tomar a decisão de seguir o inteiro caminho, Senhor. Nós pedimos, nós rogamos nesse momento, Senhor, por vai e guia-nos.
e trazer-nos back amanhã com Deus que. Amanhã com Deus que está já vier nos taquinanan e trazer-nos back com ânimo. E já sabe ainda e mensagem final, Senhor. Não lá nos falta. Queda conosco, bendicionar-nos grandemente, nossa pedido e nossa roga em Cristo Jesus nome. Amém. Hermanos, agradecemos a Dios por el mensaje de esta noche. Ojalá que quede grabado en nuestro corazón y en nuestra mente también. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a cantar. Hoy en tus manos te entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores, pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Hoy en tus manos descansaré. Hoy en tus manos entrego aquí mis sueños, pues tú conoces todo mi vivir. A mi familia, también mi casa, y a mis amigos entrego a ti, pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Yo en tus manos descansaré, pues en tus manos, Dios, entrego mi vivir. En tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero. Hoy en tus manos descansaré. Hoy en tus manos descansaré. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Señor, queremos entregar nuestra vida hoy en tus manos, mi Señor. Tómalo todo lo que tenemos, mi Señor. Llévanos a casa ahora, mi Señor. Hemos escuchado tu voz. Danos, mi Señor, esa fe y esa confianza que tú vas a devolver a nosotros todo lo que hemos perdido, mi Señor, si es conforme a tu voluntad.
Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos.